Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos, chicos, a esta materia, Historia de Panamá, que forma parte del Técnico Superior en Didáctica y Tecnología Educativa, de acuerdo a su plan de estudio. Aquí tenemos el título. Vamos a empezar con un pensamiento de Confucio. La mayor gloria no está en no caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. Esto nos da a reflexionar que muchas veces en la vida van a haber obstáculos, situaciones que nos van a hacer perder un poco el enfoque o tal vez ese ánimo que tenemos sobre nuestras metas, sobre lo que queremos lograr. Pero ahí está el detalle, que no tenemos que rendirnos. Tenemos que levantarnos una y otra vez hasta poder lograr aquello que queremos. Empezamos dando una reflexión, dándole gracias a Dios por este día, porque Él es el que nos permite estar con bien, con salud, le permite a nuestra familia seguir cada día de pie, que nos da ese hálito de vida para continuar adelante, que nos da esa oportunidad a cada uno de nosotros de estar presentes, de poder continuar con nuestros sueños, con nuestras metas, aunque muchas veces no tomamos ese tiempo en el día para agradecer, pero es muy importante agradecerle a Dios sobre todas las bendiciones que Él nos da sin nosotros, o sea, sin merecerlas, por esa fidelidad que siempre tiene con nosotros. Vamos a hacer una pequeña dinámica para conocernos un poco. Se llama Conozcámonos en 30 segundos. Cada estudiante está aquí reunido en la aula virtual. Va a presentarse durante 30 segundos. En esos 30 segundos, usted va a decir su nombre, su apellido, a dónde vive, frase que lo describe y cuál es su visión a futuro. ¿Cuál es su plan de vida? ¿Cómo se ve en un año? ¿Cómo se ve en 2 años? Y bueno, vamos a empezar. No sé si a alguien le gustaría empezar o si no, yo llamo. Por eso no hay problema. Voluntarios. El que desee participar, levanta la manito aquí, que aparece aquí en Google Meet. ¿Alguno? ¿Alguno desea ser voluntario en presentarse? Nadie. Bueno, voy a llamar. Vamos con la estudiante Diana Rodríguez. Diana, ¿me escucha? Sí, profe, buenos días y buenos días a los compañeros y Buenos compañeras días, presentes. bienvenida a Ya me clase. presento. Sí, cuando guste puede empezar. Profe, yo soy de por acá, por este área de San Félix, metida por acá por la comarca, llegando en Atochamí. Mi nombre es Diana Rodríguez. Mi plan para el futuro es como cada día con el aprendizaje cambiar mi vida y llegar a un futuro donde que pueda yo, la meta que me pongo, que pueda yo tener un trabajo y cambiar mi estilo de vida junto con mis hijos, profe. Eso es mi visión. Gracias. Claro que sí, muy bien. Una frase que la describa, Diana. Bueno, vamos con la estudiante Joana. Joana Jaramillo. Adelante, Joana. Muy buenos días, profesora y compañeras. Mi Buenos nombre días. es Joana Nicole Jaramillo. Soy educadora de educación especial. Vivo aquí en el área de David Centro.
¿Qué puedo decir? Mis planes a futuro son mejorar profesionalmente, seguir estudiando. Frase que me describe, soy una persona muy soñadora, como quien dice. Ok, excelente, muy bien. Vamos con la estudiante Natalie Bauch. Natalie, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, Bueno, buenos días. buenos días. Mi nombre es Natalie Bon. Vivo en San Cristóbal. Mi frase que me describe es que soy una persona muy soñadora, sensible. Mi plan a futuro es tener un negocio y bueno, cumplir todas mis metas y objetivos que tenga. Claro que sí, muy bien. Qué bueno. Qué bueno que cada uno que ha hablado tiene, como todos tenemos nuestro plan de vida, nuestras metas, y hay que continuar así. Adelante, Joana, dígame. Profe, quedé con la mano arriba, disculpe. Ok, no se preocupe. Ok, vamos con Avaristo Gallardo, el estudiante Avaristo Gallardo, ¿me escucha? Sí, buenos días, profesora y compañeras y compañeros que se Buenos días. aquí en las salas. Mi nombre es Avaristo Gallardo Santos. Ahorita mismo vivo por acá, por Volcán, por el trabajo y eso, pero no soy de acá, soy de la comarca. Mi plan a futuro, bueno, primero que nada, seguir estudiando y lograr el trabajo, ¿verdad? Con respecto a la profesión que tengo. Y después de ahí, ¿sabe? Darle seguimiento. Y la frase que me describe es ser una persona socialista con todos los compañeros y compañeras en la comunidad, pues, donde que esté. Esta es profesora. Muchas gracias. Ok, muy bien. Excelente. Edilia Duarte, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Edilia Duarte y vivo en la comarca Nueve Buclé, para el área de Chichica, y mi expectativa de este curso es saber un poquito más, cada día tener un conocimiento más y mi meta a futuro pues seguir actualizándome en el área de educación. Gracias. Ok, muy bien. Ok, la estudiante Yadira Santos, ¿me escucha? Buenos días, mi nombre es Yadira Santos. Soy de Paso Ancho, vivo en Paso Ancho, pero soy de la comarca. Mi meta es seguir adelante. Mi meta es seguir adelante estudiando, y mi visión a futuro es ser alguien en la vida. Claro que sí. Qué bueno, está bien. Creo que no he llamado a Noemí Duarte. Noemí Duarte, estudiante, ¿me escucha? Buenos días a todos, mi nombre es Noemí Duarte, Buenos días. vivo en Tolé y la frase que me distingue es la humildad, y pues mi visión a futuro es seguir aprendiendo, seguir estudiando y, y pues cambiar cada día más en algo pues que se me hace difícil. Gracias. Ok, muchas gracias a cada uno por su intervención. Es un placer conocerlos. Estaremos compartiendo 2 clases virtuales
durante esta materia y es importante pues conocernos un poquito cada quien, a dónde viven, cuáles son sus metas. Y bueno, les doy las bienvenidas una vez más a esta materia. Me presento. Mi nombre es Angélica Santos, licenciada en Geografía e Historia, docente en formación, y les estaré impartiendo la materia de Historia de Panamá. No sé si ya vieron las asignaciones que se les colocó en la plataforma, no sé si le han echado un ojito por allá, pero ahí están. Solo me queda agregarle el link de un video, creo que si no me equivoco es a la asignación 3. Y bueno, espero que nos llevemos bien, que cada quien pueda aprender un poco más, como dijo la compañera. Y el curso de la materia de historia es un curso muy bonito porque todo tiene una historia, todo a donde usted vaya tiene una historia, ustedes tienen una historia de vida y es necesario que nosotros conozcamos el porqué de las cosas, el cómo, darle esa interpretación, ese análisis, hasta lo más simple, lo cotidiano de la vida. Ejemplo, usted sale al parque, no nos vamos muy lejos, no al casco antiguo de David, el barrio Bolívar. Usted vaya, todo tiene una historia. Ahí se prácticamente inició el distrito de David. Usted también va a otro lado, ejemplo, de su casa, ve su carro tiene una historia. ¿Cuándo se fundó el carro? ¿Quién lo fundó? Eso es una historia. Por eso la materia de historia es muy importante, porque nos ayuda a tener esa perspectiva de lo anterior. O sea, nos ayuda a saber el pasado de las cosas. Y bueno, vamos a ver como siguiente punto la planificación didáctica, las materias, las asignaciones que vamos a estar realizando. Bueno, ustedes van a estar realizando la planificación y módulo. Aquí tenemos la primera sesión, que es esta, virtual, 16/11/2025. Los contenidos a desarrollar serán introducción a la historia, la prehistoria, la introducción a la historia de Panamá, las ciencias auxiliares, la época prehispánica de Panamá, las teorías del poblamiento del continente americano, las áreas culturales aquí de Panamá, de los originarios y los sitios arqueológicos. De esta primera unidad o eje temático estaremos desarrollando dos actividades. Trabajo clase en clase 1, que tiene valor 10 puntos, digo 10%, y asignación 1. Es muy importante que ustedes se conecten a las clases que tienen, valga la redundancia, conectividad aquí vía Google Meet, y también realicen sus asignaciones porque valoramos mucho la asistencia. La asistencia tiene un 10% de manera global. Cada asignación que usted va a desarrollar tiene un 2.5% de asistencia. Al final, cuando se le evalúa todo, esa sumatoria hace un 10%. ¿Ok? También tenemos otros criterios a evaluar: la puntualidad en la entrega de sus talleres y actividades, no que vamos a dejar las tareas, pues, las asignaciones para último momento. Todo pues se debe entregar de manera puntual, la redacción coherente, la ortografía legible, la argumentación de sus ideas y el contenido coherente, que todo lleve esa hilaridad pues en el contenido, que todo vaya de manera coherente. También tenemos los indicadores de logros, lo que usted va a lograr, que va a explicar
los fundamentos de la historia y sus ciencias auxiliares, de acuerdo pues a las asignaciones. Va a analizar los procesos prehispánicos del Istmo de Panamá, va a interpretar las teorías y evidencias arqueológicas con sentido crítico. La actividad 1, que es trabajo en clase, son 3 trabajos en clase de esta materia. Cada uno tiene un valor de 10%. El primero del eje temático 1 sería análisis crítico sobre la importancia del estudio de la historia para la formación de los ciudadanos. Usted, pues aparte de la clase pues, que vamos a dar hoy, usted saque su tiempito para leer el módulo y si gusta, pues, porque hay personas que les gusta investigar mucho, usted puede investigar aparte y apoyar pues con lo que usted leyó y lo investigó, realiza su análisis crítico. Tenemos los criterios de evaluación de ese trabajo en clase, tiene un total de 20 puntos, tenemos puntualidad, ortografía, contenido y coherencia. Como segunda actividad sería la asignación 1, también tiene un valor de 10%, se va a realizar un mapa conceptual bien bonito, colorido, acerca de los pueblos prehispánicos, va ilustrado y usted toma en cuenta tanto el desarrollo, las áreas en que ellos se establecieron y su legado cultural aquí en el Istmo de Panamá. Usted puede ilustrarlo tanto con fotos de los grupos originarios y también los objetos que ellos realizan, las artesanías, las comidas, pueden ilustrarlo con todo eso. Tiene un valor de 35%. Los criterios de evaluación son puntualidad, ortografía, el diagrama que esté bien estructurado, el contenido y la ilustración, como ahorita les dije. Quiero mostrarles algo de la plataforma. En cuanto a los métodos de evaluación, pues quiero que tengan muy presente cómo se van a estar evaluando las tareas, cómo se va a dividir ese porcentaje, para luego ver la sumatoria del porcentaje final. Usted tiene que tener en cuenta a la hora de desarrollar sus asignaciones. Denme un momentito. Bien. ¿Se logra apreciar la plataforma? Sí. Ok. Bien, aquí tenemos los métodos de evaluación. Tenemos asistencia, como anteriormente les dije, el total 10%. Tenemos los trabajos en clase y tenemos asignaciones. Este es un ejemplo de los métodos. Aquí hay 2 que se suman 15 y 15 da el 30%, pero nosotros en este caso vamos a realizar 3 trabajos en clase y 3 asignaciones como actividad. Los trabajos en clase tienen 10% cada uno, que hace el total de 30%, y las asignaciones, 2 asignaciones tienen 10% y una tiene el valor de 5% y eso hace el total de 25%. También tenemos el examen final, que va a ser un mini proyecto, una investigación de su comunidad. Como anteriormente les mencioné, todo tiene su historia, todo tiene su porqué. Ustedes van a investigar por qué se fundó su corregimiento, su distrito, a qué se debe, por qué se debe su nombre, cuántos habitantes tiene, y así, que más adelante pues les estaré hablando de ese trabajo final, que tiene un 35% y también lleva sus criterios de evaluación. Ese aún no se los he subido. Por tarde hoy se los estaré subiendo junto con el link que tengo que adjuntar a la asignación, no, al trabajo 3 en clase. Y, ok, esos serían los métodos de evaluación. Bueno, para los que no han revisado la plataforma, aquí como primera tenemos el horario de clases, que es muy importante que usted lo esté revisando. Nuestros días de desconectividad, pues, o
de manera sincrónica sería hoy, 16 de noviembre, y el 30 de noviembre de 8 a 10 de la mañana. Y los días a distancias o asincrónica sería el 23 y 7 de noviembre. Ese día aún estoy viendo si habilitar desde ya, pues que usted pueda subir las tareas, o habilito ese mismo día, pues los días de entrega de las asignaciones. Igual tienen que estar pendientes a eso. Si las habilito ese mismo día, usted, si es el 23, bueno, el 23 me conecto a la plataforma y subo mi asignación. Igual eso tiene su fecha límite. Y bueno, esto sería el horario. Tenemos el módulo. Cualquier consulta, pues, estoy a disposición. Ahí les voy a dejar, aquí les dejé mi correo y mi número de teléfono por cualquier consulta. El módulo está ahí. Las asignaciones también están en el módulo por si usted quiere pues rectificar algo. Tenemos la planificación y de ahí pues las asignaciones. Usted para realizar las asignaciones, ejemplo, como el mapa conceptual, usted puede usar cualquier sitio web, cualquier herramienta para poder completarla. Puedo usar Canva, puedo usar PowerPoint, puedo usar Padlet, el que usted guste. Mientras cuando usted lo suba a la asignación. Okay. Ok, ajá. En esta clase vamos a abarcar 2 unidades. Vamos a tratar de ser lo más preciso, conciso, para poder presentarles las 2 unidades. La siguiente clase virtual daremos la unidad 2, la unidad 3 y 4. Y la siguiente unidad sería los temas exploración y conquista en el Istmo de Panamá, proceso de colonización en el Istmo de Panamá, estructura del gobierno colonial, la sociedad y la iglesia, legado cultural de la época, independencia de Panamá de España. Veremos ese choque cultural del Imperio Romano, de los españoles, del Imperio Español, cuando llegaron aquí al continente americano, cómo fue ese choque cultural con nuestros aborígenes, cómo se dio ese mestizaje, cómo fue ese sincretismo de sus ideologías, de su religión, con la de nuestros aborígenes. Bien. También tenemos 2 asignaciones más, 2 actividades, que sería el trabajo en clase 2. Ese es fácil, ese es un crucigrama, tiene un valor de 10%, usted se va a leer el módulo, el tema 5, 6, 7, que sería la exploración, el proceso de colonización, la estructura, y usted va a rellenar ese crucigrama. Está sencillito, no tiene nada del otro mundo. Usted solo va a completar. Tiene un valor de 15 puntos. En la plataforma yo les dejé la plantilla del esquema, pues, del crucigrama. Usted solo la descarga, lee el módulo y lo rellena y luego lo sube. Tenemos la asignación 10, 2, que tiene un 10% también, que es un cuadro comparativo sobre el legado cultural de la época prehispánica. Ahí usted me va a hablar sobre el idioma, sobre la arquitectura colonial, cómo afectó su manera de construir las estructuras aquí en Panamá. Puede ponerme ejemplos de esas estructuras como iglesias. También me van a hablar sobre el idioma, cómo fue ese legado que ellos han dejado, cómo se refleja actualmente. Igual ahí yo les dejé la plantilla del cuadro comparativo. Ustedes le pueden poner color, le pueden poner, si gustan pueden ponerles imágenes, pero no es necesario. Y eso serían las actividades
de la unidad 2, usted va a explicar el proceso de exploración, la conquista, la colonización. Debería interpretar el funcionamiento a la vez que ustedes van leyendo el módulo, van interpretando cómo fue ese sistema colonial, ese impacto, ese choque con la sociedad de aborígenes. Y usted va a analizar de manera crítica el proceso de independencia de Panamá de España. Ok, ya hemos visto la planificación didáctica de la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 3 y 4 se las estaré pues mostrando el día que nos corresponde de la clase virtual nuevamente. A ver, vamos a iniciar ya para que el tiempo nos alcance. Ok, la unidad 1 tiene como nombre Generalidades de la historia y el periodo prehispánico de Panamá. Aquí están los temas que vamos a dar en la unidad. Como anteriormente ya se los dije, introducción a la historia, la prehistoria, introducción a la historia de Panamá, sus etapas, las ciencias auxiliares, la época prehispánica de Panamá, teorías del poblamiento, pueblos originarios, áreas culturales, sitios arqueológicos. Como primer tema de la unidad 1 tenemos la introducción a la historia. Tenemos de esta, se engloban dos conceptos, prehistoria e historia. Empecemos con la prehistoria. Pre significa antes, e historia, el periodo donde se origina el hombre primitivo y aparecen los primeros registros históricos. La prehistoria es ese periodo de la historia universal desde la aparición de la humanidad hasta los primeros registros históricos o testimonios históricos. También hay que tener en cuenta que la prehistoria y la historia son unas ciencias sociales también. Son sistemáticas, metódicas, que ellas investigan. La prehistoria es la ciencia que estudia la evolución de la humanidad hasta el descubrimiento de la historia. La prehistoria comprende la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra comprende del 2.500.000 años a 3.000 años antes de Cristo. Se caracteriza porque en este periodo el hombre aprende a elaborar objetos para la caza, herramientas de piedra, descubre el fuego. Todo empezó nómada. El hombre primitivo era nómada, cómo fue su evolución del Homo erectus hasta el Homo sapiens, cómo ellos fueron evolucionando, se fueron dispersiendo por todo el planeta. En la clasificación tenemos el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico es el periodo más largo de la prehistoria. Este se divide en 3 fases: paleolítico menor, paleolítico intermedio y paleolítico superior. Aquí es donde el hombre comienza a descubrir cómo utilizar los objetos, cómo crear objetos. Y el paleolítico se diferencia del neolítico porque el hombre comienza a crear objetos con piedras talladas para su subsistencia, para la caza, para poder, por decirlo así, para la redundancia, cazar animales. Y eso es lo que distingue del paleolítico al neolítico. El mesolítico es esa etapa de transición donde el hombre va aún más evolucionando, descubre el fuego, se originan el arte rupestre, el idioma entre ellos, y posteriormente viene el neolítico.
que el neolítico es donde aparece, pues ellos crean la piedra pulida. Ellos ya comenzaron a ser sedentarios, ya no andaban viviendo de aquí y allá, ya no eran nómadas, eran sedentarios, comenzaron a aparecer las manifestaciones agrícolas, la domesticación animal, ya no vivían solos, ya vivían en tribus y vivían en un solo lugar. Con esto se da pues las primeras civilizaciones, se comienza a crear la vela y también la rueda. También tenemos la edad de los metales, que es otra etapa de la prehistoria. Aquí el hombre ya no es rudimentario, ya él dejó la seguía usando sus herramientas a base de piedra, pero ya con menos uso porque se enteraron pues que no eran tan efectivas, no duraban tanto. Entonces en su descubrir, su evolución, usted sabe que el hombre, nosotros somos muy curiosos. Y comenzaron a fundir metales, encontraron metales preciosos, encontraron cobre, bronce y hierro, y en su descubrir fundieron ambos metales, como ejemplo el bronce, que es la mezcla de cobre con estaño, y comenzaron a crear, esta etapa también se llama la etapa tecnológica o evolución tecnológica, porque ya eran otros objetos más afinados, por decirlo así. El primer metal fue el cobre, pero el cobre no tenía mucha resistencia. Comenzaron a crear el hacha, el pico y el martillo. Posteriormente descubrieron que se podía fundir con el estaño y se descubrió el bronce. Aquí ya era más resistente y comenzaron a crear armas de guerra como espadas, escudos y lanzas, y utensilios domésticos también. Y el hierro, por último, pero no menos importante, el más resistente de todos. Esta nueva tecnología, los primeros en, por decirlo así, utilizarla en secreto fueron los hititas, la civilización hititas. Lo utilizaban para combatir con pueblos enemigos, o sea, para crear herramientas, armas para combatir con pueblos enemigos. Y permitió que el hombre antiguo pues tuviera más armas resistentes. Ok, tenemos la historia. La historia se refiere a ese periodo que comienza desde la aparición de la escritura hasta los registros históricos o escritos. También es una ciencia social, sistemática, que estudia el origen, el desarrollo de todas esas sociedades, civilizaciones, culturas humanas, desde la aparición desde esa primera hasta el presente. Se caracteriza por ser irrepetible, indivisible, indisoluble. ¿Por qué irrepetible? Porque ningún acontecimiento es igual al otro. Por ejemplo, la llegada de los españoles al continente americano, o sea, es un acontecimiento muy diferente a lo que en esa época, pues en esa etapa estaba sucediendo en Asia, que allá estaban las dinastías y todo eso. También indivisible, porque existe una sola evolución de la humanidad y no hay acontecimientos que la separen. O sea, todo hecho que ha sucedido en la historia universal, o sea, ha sido de forma, por decirlo así, gradual, pues, o un ciclo. No hay otra evolución, o sea, no se conoce otra historia, por decirlo así. E indisoluble, que no se puede borrar ningún hecho histórico. ¿Por qué no se puede borrar ningún hecho histórico? Por los restos materiales. Todo hecho histórico ha tenido, por ejemplo, la civilización egipcia tiene sus pirámides, tiene sus jeroglíficos, o sea, eso nadie lo puede borrar. Nadie pudo decir que ahí no existió la civilización egipcia.
¿Y por qué es importante? Porque nos ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico, como anteriormente se los había dicho. Nos ayuda el ver lo pasado, nos ayuda a saber por qué de los hechos, por qué la situación, nos ayuda a indagar. La historia nos ayuda a no solo quedarnos que nos dicen, ah, sucedió esto, no. Usted indaga por qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió. Por eso es importante la historia. Y hay una frase muy popular del filósofo George Santayana, filósofo español, que dice así: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Por decirlo así, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. O sea, nosotros tenemos que saber como pueblos, como ciudadanos, la historia de nuestro territorio, el porqué de los hechos que han sucedido en nuestro territorio. Por ejemplo, el canal de Panamá. ¿Por qué se creó? ¿Cuál fue el fin? ¿A quién estuvo a manos primeramente, que fue de Estados Unidos? ¿Por qué se lo dieron a Panamá? O sea, tenemos que indagarnos, no ser un pueblo que solo diga sí, que si viene un presidente, por decirlo así, candidato a presidente y nos quiere decir, bueno, vamos a hacer esto, así, así. No, nosotros tenemos que indagar cuáles son los fines del partido político en el que él está, por qué quiere ser presidente, realmente está comprometido con el pueblo. O sea, no podemos decir, sí, está bien, ya, él va a ser presidente. No, tenemos que indagar. Por eso es la importancia de la historia. Y las épocas, pues las etapas de la historia universal es la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, que es desde 1789 hasta el presente, que es el siglo XXI. Esa sigue contando, la edad contemporánea. Por siguiente punto, tenemos las fuentes de la historia, que es la que le estaba hablando anteriormente, que esas son, por decirlo así, las evidencias. Acá, pues, en el área de historia de nosotros, porque tenemos que investigar mucho, pues, como historiadores, estas son las fuentes de primera mano. O sea, si usted tiene, por decirlo así, pongamos un ejemplo de las civilizaciones, pues, nativas anteriormente, como, o sea, no sé si ustedes han ido al parque arqueológico en Volcán de los Barriles, sitio Barriles. No sé si alguno ha visitado por allá, en Volcán. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profesora, profesor, se sí. le escucha. Ah, ok. Que les preguntaba si alguno ha visitado sitio Barriles en Volcán. Bueno, yo hace muchos años en un paseo del colegio. Ok. Bueno. Sí, entonces, bueno, como les decía, esa es una evidencia de primera mano. Los objetos de piedra, los metates, las figurillas zoomorfas que esa cultura, pues Barriles desarrolló en su tiempo, esas son fuentes de la historia, que se categorizan como restos materiales, que son restos humanos, vestigios de construcción, utensilios domésticos, armas, objetos decorativos, monedas. Por ejemplo, en el Caño, en Coclé, ese es un parque arqueológico de tumbas. En esas tumbas se han encontrado collares de dientes, imagínense, o sea, hasta qué punto fue su desarrollo tecnológico, esas ofrendas que esa civilización, esa cultura les daba a sus, por decirlo así, jefes, o sea,
Ese es un ejemplo de restos materiales. También tenemos joyas, vasijas. Otro ejemplo de vestigios de construcción, la muralla china, templo de Zeus, Olímpico u Olimpo y la pirámide de Giza en Egipto. También las puntas de flechas o puntas de proyectil llamadas clovis. También tenemos los testimonios orales. Hay que recordar que la historia en su origen fue, por decirlo así, narrativa. Fue traspasada de generación en generación. O sea, antes de que aparecieran los primeros registros escritos o apareciera la escritura, todo era de manera narrativa. Entonces, por eso también los testimonios orales, los relatos, las leyendas, las canciones, poesía, que también eso forma parte de las culturas y tradiciones de un territorio, son testimonios orales y por eso tienen su importancia histórica. También los testimonios, por ejemplo, de los sobrevivientes del movimiento popular nacionalista ocurrido el 9 de enero de 1964, también son testimonios orales y que se toman en cuenta a la hora de realizar una investigación histórica. También los testimonios de los sobrevivientes de la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Y otra también más fácil, la leyenda de la Tulí Vieja, los duendes, la Llorona. Esos son testimonios orales. O sea, leyendas populares del colectivo que se van pasando de generación en generación. Los testimonios escritos. Ese se refiere a las memorias, las cartas, los relatos, inscripciones, códigos, crónicas. Por ejemplo, el diario de Cristóbal Colón, el diario de todos sus viajes. Eso es un ejemplo de testimonios escritos. También como piedras, pergaminos. Hay en Egipto hay una piedra tallada de jeroglíficos que se llama la piedra Rosetta. Esos son testimonios escritos. Grabados en piedra, ya sea en madera también, eso cuenta. Y testimonios audiovisuales. Esos son un poco más recientes porque pues se sabe que en la época antigua no existía nada de eso de fotografías, entonces son un poco más recientes. Y tenemos como ejemplo las fotografías del ferrocarril de Chiriquí, microfilmes de la Segunda Guerra Mundial. Eso también forma parte de las fuentes de la historia. Tenemos las unidades del tiempo, otro tema que se habla en la unidad 1. Es importante recordar que la historia, para llevar un orden, se divide en, por decirlo así, en secciones, tanto como en época, tanto como en tiempo. Y hubo un hecho fundamental que los cristianos lo colocaron para poder dividir el antes y el después, que fue el nacimiento de Jesucristo. Como siguiente punto también tenemos la historia universal. Aquí en este gráfico se puede apreciar la aparición, desde la aparición del humano hasta la invención de la escritura. Y aquí está la prehistoria, que como anteriormente les hablé, la edad de piedra y la edad de los metales, el descubrimiento de la metalurgia, que es la fundición de los metales. Y aquí les decía, el hecho trascendental que se escogió para partir del antes y el después. Por eso usted escucha a veces 476 después de Cristo. Y acá en la prehistoria, 5000 años antes de Cristo. Por eso, porque se escogió ese hecho trascendental para poder dividir pues en tiempo los hechos históricos. Tenemos que 2 años es un bienio, trienio 3 años, cuatrienio es 4 años, lustro 5 años. Por eso que en la historia uno siempre va a escuchar década, milenio, siglo, porque es muy importante el orden del tiempo. Sexenio, 6 años, septenio, 7 años, década, 10 años,
decalustros, 50 años, siglos, 100 años, milenio, 1000 años. La Edad Antigua es a donde surgieron las primeras civilizaciones, la de Mesopotamia, la egipcia, surgieron los sumerios, surgieron todas esas civilizaciones que actualmente pues resuenan pues en la historia. También se dieron, por decirlo así, el auge de los imperios, el Imperio Romano Occidente, el Imperio Romano de Oriente. Y bueno, por eso es importante pues saber lo que sucedió en cada edad. También se da la civilización de Grecia, los pueblos bárbaros, los godos, los francos, los visigodos, que como bien es cierto empezaron como hordas, pero posteriormente se fueron desarrollando en un territorio específico. También tenemos la Edad Media, que abarca desde el año 476 después de Cristo hasta 1453, año en que Constantinopla cae al poder de los turcos. En esta época también se da la peste negra, se da se cae el Imperio Romano de Oriente, y también algunos consideran que en esta Edad Media termina pues esta época con el descubrimiento de América para Europa por Cristóbal Colón. Deme un momentito. Posteriormente tenemos la Edad Moderna, que se extiende desde 1453 hasta 1789. En esta Edad Moderna aparece la Revolución Francesa, la imprenta también surge, entre otros hechos importantes, y la Edad Contemporánea se extiende desde 1789 hasta nuestros días. En la Edad Contemporánea ya se da la aparición de, por decirlo así, de las nuevas tecnologías en el siglo XX, que es el siglo XX. También se fueron forjando por decirlo así, los avances tecnológicos en el área marítima, el área terrestre y también aérea, así como es la creación de los aviones, los carros, el internet y todo eso. Y como anteriormente se los dije, hasta el presente, que es el siglo XXI, esa edad contemporánea sigue contando. En la Edad Moderna también surgió el Renacimiento y el humanismo. Tenemos la historia de Panamá. Nuestro territorio ha sido, por decirlo así, ha gozado con una gran ventaja, que ha sido un territorio que ha unido América Central y América del Sur. Nosotros somos ese puente de conectividad que ha ayudado desde el área, la época colonial de Panamá hasta nuestros días. En parte, pues, fue, por decirlo así, algunas desventajas porque los españoles saquearon a nuestros aborígenes. Entonces, ha sido de gran importancia la posición geográfica de Panamá para la historia. Tenemos como primer punto la época prehispánica, desde la aparición del hombre en el nuevo continente sin fecha exacta hasta el descubrimiento del Istmo de Panamá por Rodrigo de Bastida. Aquí, posteriormente, vamos a estar hablando sobre el poblamiento del continente americano. También tenemos en las épocas de la historia de Panamá la época prehispánica o colonial, que desde la llegada de los españoles hasta la independencia de Panamá de España.
Y la época de unión a Colombia, que parte desde el 28 de noviembre de 1821, donde Panamá decide separarse de España y por voluntad propia Panamá se une a Colombia. Y tenemos la época republicana, que es la que estamos actualmente, donde Panamá decide separarse de Colombia para formar una república soberana e independiente. El 3 de noviembre pasado cumplimos 122 años de edad republicana. Tenemos las ciencias auxiliares de la historia. Tenemos la geografía, que es la que estudia la tierra y su entorno, el relieve, el clima, los ríos, el espacio, cómo se conforma todo el espacio, todo el entorno geográfico. Tenemos la cronología, que es la que analiza los hechos históricos de manera ordenada en el tiempo. También la epigrafía, que es la que estudia, como anteriormente lo dijimos, las inscripciones grabadas en piedra, así como los jeroglíficos. También tenemos un ejemplo como los petroglifos de Nancito, que son piedras talladas, ya sea de acuerdo a las interpretaciones de investigaciones. Han sido mapas, han sido también mensajes que dejaron los antiguos aborígenes en ese lugar. Tenemos la paleontología, que es la que examina las plantas, los seres vivos fosilizados, y esto lo utilizan para comprender, el porqué de ciertos hechos que ocurrieron en ese tiempo. Y la arqueología, que estudia todos los restos materiales, estudia el pensamiento, estudia los hábitos de una civilización, una cultura, sus herramientas y todos sus vestigios materiales. También la etnología, que es la que estudia y compara todas las etnias del mundo, también ve sus características, sus diferencias de los pueblos actuales y antiguos. Y la numismática, que es la que se encarga de estudiar las diferencias de las monedas, medallas y de los sistemas antiguos de todas las civilizaciones. Y la paleografía, que estudia las formas antiguas de la escritura, como leer y los documentos antiguos. Todas estas ciencias auxiliares ayudan a la historia a analizar esos acontecimientos. Cada una actúa de manera diferente, pero en conjunto, si se hace pues una buena investigación y pues, por decirlo así, si se completa un grupo de científicos sociales como geógrafos, porque hay personas que se dedican a estudiar, a especializarse en todas estas ciencias de manera específica. Paleontólogos, por decirlo así, si se hiciera un grupo y se fijan en investigar un hecho en común, pues un hecho antiguo, se puede dar una buena investigación, porque todas en conjunto pueden estudiar los objetivos de algún hecho específico. Tenemos la época prehispánica de Panamá, que anteriormente pues les hablé de las épocas. Como concepto, tenemos el tiempo transcurrido desde la llegada de las primeras poblaciones al Istmo hasta la llegada de los españoles aquí en Panamá. Se divide en 3 etapas. La etapa paleoindígena, precerámico y cerámico. La paleoindígena era donde los primeros pueblos eran nómadas, usaban estilo rudimentario para crear sus herramientas, sus objetos, vivían de la caza. Y el precerámico es donde los primeros pobladores del Istmo fueron ya convirtiéndose en personas sedentarias. Pues como se los comenté anteriormente, eso forma también parte de la prehistoria, pues las etapas, donde les hablaba del
paleolítico, mesolítico y neolítico, o sea, esa transición de nómada a sedentario. Asimismo ocurrió eso aquí en Panamá, en la prehistoria. Y el cerámico, donde ellos crearon objetos, jarras, utensilios cotidianos a base de cerámica. Tenemos 3 teorías del poblamiento aquí del poblamiento del continente americano, que son teorías de científicos que han tratado de explicar el cómo y el por qué, pues, cómo se pobló el continente americano. La primera tenemos la autoctonista, que es por el científico Florentino Amellino. Él planteaba que los primeros pobladores del continente americano habían surgido en Argentina, específicamente en La Pampa, en las Pampas argentinas. Pero es una teoría que la refutaban mucho porque no tenía mucha veracidad en sus argumentos. Entonces, forma parte, pero como planteamiento, no como realmente que eso sucedió. Y tenemos la de origen asiático, sustentada por el científico Alex Hrdlicka, que él se basaba en las ciertas afinidades físicas y somáticas de los pobladores del continente americano al del continente asiático. Y es una de las más aceptadas porque en sus investigaciones y teorías, él afirma que en la época del Pleistoceno, en la era de hielo de Wisconsin, esos primeros pobladores cruzaron, déjenme mostrarle una imagen, cruzaron del continente asiático al continente americano por el estrecho de Bering que se forma entre Alaska y que lo que actualmente hoy es Rusia. Esa glaciación propició que esos primeros hordas, por decirlo así, grupos, tribus, pasaran desde Asia hasta América. Y por eso es una de las teorías más aceptadas porque sinceramente tiene lógica. Y posteriormente esos grupos amerindios se fueron, por decirlo así, divisando, estableciendo en Norteamérica, se fueron dividiendo en América del Sur, Mesoamérica, y también fueron evolucionando poco a poco. ¿Dónde está la otra? Y la última, que es de origen múltiple o también conocida como la teoría australiana, es del autor Paul Rivet, que él afirma que el hombre americano proviene de diversas migraciones de diferentes lugares de las islas de Oceanía. Por ejemplo, como Australia, de las islas de Polinesia y estas islas de Oceanía. Él afirmaba que ellos también, pues por diversas glaciaciones, fueron cruzando el océano hasta llegar, el océano Pacífico, hasta llegar a, por decirlo así, al América del Sur. También tenemos la población aborigen. Tenemos que reconocer que nuestra población aborigen es una población muy rica, tiene tanto riqueza en cultura, tradiciones y también que son numerosos. Tenemos los aborígenes cuevas, que son originarios de Darién, los aborígenes gunas, que ellos se establecen en la pared insular, específicamente en el archipiélago de San Blas, los aborígenes chocoes, que son los emberá, provenientes de Colombia, del río, pues, o decirlo así, del río Atrato en Colombia, y los guaymíes, que son los nave buglé, que están pues divididos en la comarca. Y también los aborígenes changuenas, que son conocidos en Panamá como los teribes, los bribri, y en Costa Rica los conocen como los terrabas.
y los aborígenes doraces, que ellos se ubicaron específicamente en Dolega. Estos son provenientes de los nahuas y los mayas, que en sus exploraciones ellos provienen de Mesoamérica, o sea, de México. Entonces, muchos de estos antiguos aborígenes, ellos dejaron sus vestigios, tenían como anteriormente los dije, ya su lugar específico donde ellos se desarrollaron, y a esos lugares específicos actualmente en Panamá se les conoce como áreas arqueológicas. Las áreas arqueológicas se dividen en tres: el Gran Coclé, Gran Chiriquí y Gran Darién. Gracias a estudios como la arqueóloga Reina Torre de Araúz, Richard Cook, que fue un antropólogo y arqueólogo estadounidense, pero de verdad que dedicó su vida a realizar estudios aquí de Panamá. Incluso él peleaba para que muchos de los vestigios de joyas, vestigios materiales del Gran Coclé en el Caño, los demás arqueólogos estadounidenses no se los llevaran para los museos estadounidenses. Tenemos como primera área arqueológica el Gran Coclé, Gran Chiriquí también y Gran Darién. Esta se encuentra en Coclé, también se conoce, ya les digo, se conoce como región central. Aquí lo podemos ver. El Gran Chiriquí se reconoce como región occidental y Gran Darién como región oriental. Vamos a empezar por el Gran Chiriquí. Como anteriormente les mencioné, sitio Barriles es un sitio arqueológico. También Nancito, que se encuentran petroglifos y vestigios materiales también y de construcción. Nancito, en San Lorenzo. También tenemos en la parte de Gran Coclé el Caño y Sitio Conte. En el Caño, pues es un mini museo arqueológico, pero, o sea, en estructura, pues de ofrecer al público sobre los artefactos, las joyas que ellos tenían, pero en cuanto a campo, están las tumbas que esa civilización, pues aborigen, dejó como legado, dejó como evidencia aquí en Panamá. Y en Gran Darién, el Panamá la Vieja también es un sitio arqueológico, y el lago de Alajuela. En el lago de Alajuela también se han encontrado vestigios, también se han encontrado los clovis, como anteriormente se los dije, que son los puntas de flecha. Yo creo que yo tengo uno por ahí, ahorita lo busco para mostrárselos. Entonces, todas estas regiones forman las áreas arqueológicas que son de suma importancia para la historia panameña. Esto muestra cómo fue su manera, por decirlo así, su organización social, su agricultura, su alimentación, y esto forma patrimonio arqueológico de Panamá, y también en algunos estudios muestra cómo fue su manera de comunicarse. A continuación estaremos hablando de la unidad 2, como título tiene periodo hispánico o colonial de Panamá. Tenemos los temas exploración y conquista en el Istmo de Panamá, proceso de colonización en el Istmo de Panamá, estructura del gobierno colonial, la sociedad, la iglesia, legado cultural de la época y la independencia de Panamá. Como primer punto, tenemos la exploración y conquista en el Istmo de Panamá. Esta se divide en tres subtemas: los avances tecnológicos, la división de tierra firme y Rodrigo de Bastidas y Cristóbal Colón. ¿Por qué hablamos de los avances tecnológicos? Porque de manera lógica, bien es cierto que para los españoles poder llegar aquí al
istmo, ellos tuvieron que haber tenido el medio de cómo poder transportarse. Entonces, ya para ese tiempo existían las calaveras, los barcos, pero las calaveras eran una nave de gran calado que permitía que se navegara, por decirlo así, trayectos más largos y más peligrosos, por decirlo así. Entonces, para eso ellos también tuvieron que desarrollarse en otras áreas, como los mapas, que en ese tiempo se llamaban portulanos porque eran mapas acuáticos, el sextante, el astrolabio y la brújula. El astrolabio se utilizaba, era un instrumento para localizar, por decirlo así, las estrellas. Ellos aún lo siguen haciendo, muchos navegantes utilizan las estrellas para poder guiarse, para poder trazar su trayecto. La brújula, instrumento magnético a la superficie terrestre, también les indicaba el norte, el sur, el este y el oeste para poder llegar a su destino. Y también tenemos la llegada de Rodrigo de Bastidas en 1501 aquí al Istmo. Se conoce que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. No obstante, es muy importante resaltar que Rodrigo de Bastidas fue el primero que llegó al Istmo. Él hizo su travesía desde el Golfo de Urabá, posteriormente recorrió las costas de Colombia y llegó al puerto Portobelo, actualmente conocido pues Portobelo, y la costa de Nombre de Dios. Él sin saber pues descubrió el Istmo de Panamá. En 1502 llega Cristóbal Colón también, pero él llega a Bocas del Toro, al otro extremo pues de nuestro país. Hay una leyenda pues que se escucha, no sé si es muy escuchada, pero bueno, a mí sí me correspondió escucharla, que cuando Cristóbal Colón llegó al Istmo, él presenció la última erupción del volcán Barú, que él vio una columna de fuego que en lo alto, y entonces se dice que él presenció la última erupción del volcán Barú. Él se desplazó desde Bocas del Toro, Veraguas, y posteriormente se emplazó también en Portobelo. Así que le damos la atribución a Rodrigo de Bastidas, pues que fue el primer español en explorar tierra firme del Istmo de Panamá. También tenemos la división de tierra firme. La corona española hizo un acuerdo con Portugal porque rápidamente pues, se difundió la noticia de que Cristóbal Colón se estaba extendiendo, estaba descubriendo nuevos horizontes, nuevas tierras, y Portugal no se quería quedar atrás, que eran los imperios más sobresalientes en ese tiempo, aparte de Inglaterra. Entonces, también la iglesia hizo un acuerdo, las bulas papales, que son acuerdos eclesiásticos y también acuerdos, por decirlo así, políticos, fue el Tratado de Tordesillas en 1494, como la división de tierra firme. O sea, ellos acordaron que España, a partir pues, de la parte oeste, todo lo que descubrieran formaba parte de la corona española, y todo parte del este, de un meridiano que ellos acordaron, todo le pertenecería a Portugal. Y entonces esto se conoce como las bulas del Papa Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas. Aquí le voy a mostrar el mapa. Aquí podemos ver todo lo que le pertenecía pues en ese entonces a España, pero España solo llegó hasta México, o sea, solo llegó a descubrir tierra firme en México, todo lo que fue Centroamérica
Perú, Chile y Argentina. Y para acá, Portugal. Aquí les voy a mostrar. Bueno, aquí se ven los avances tecnológicos que fueron las brújulas, las mapas o cartas acuáticas por portulanos, el astrolabio, el sextante, que era para localizar otros navíos y determinar la hora. Tenemos como siguiente punto el proceso de colonización en el Istmo de Panamá. Es bien cierto que cuando llegaron los españoles aquí a Panamá, muchos de ellos llegaron saqueando, robando todos por decirlo así, los materiales preciosos, las piedras preciosas, oro inclusive que tenían nuestros aborígenes, y se fue dando ese choque brusco, esa opresión dominante que tenía el español con nuestros aborígenes. Y todo eso sucedió pues mediante las expediciones y fundaciones. Ellos todo lo querían para la corona española. Ellos querían colonizar totalmente, bueno, y lo lograron, el Istmo de Panamá. Podemos hablar de algunas expediciones y fundaciones. Hay que resaltar que Rodrigo de Bastidas, en muchos artículos de la historia, se habla que Rodrigo de Bastidas fue uno de los pocos españoles que no hurtó, ni robó ni forcejeó con los nativos, sino que él hacía intercambio, hacía trueques. Él intercambiaba, por decirlo así, ten mis alimentos y tú me das esto. O sea, fue de manera pacífica. Fue uno de los pocos españoles que trató a nuestros nativos de manera pacífica. Tenemos de las fundaciones, Fundación de María de Belén, si no me equivoco, esa fue en Veraguas, Fundación de Santa María de la Antigua del Darién en 1510, Fundación de Nombre de Dios, que es en la costa norte, Fundación de Acla, que fue también a donde actualmente es parte pues, de los territorios Guna, y Fundación de la Ciudad de Panamá, 15 de agosto de 1519, Fundación de Nata de los Caballeros en Coclé, Fundación de Santiago de Olá y Fundación de Santiago de Veraguas. Es importante resaltar que en este proceso de colonización en el Istmo de Panamá hubo un auge comercial. ¿Por qué hubo un auge comercial? Porque Panamá, al conectar ambos partes del continente, los españoles en sus expediciones, pues después de que Vasco Núñez de Balboa descubriera el Mar del Sur, se establecieron virreinatos. Entonces, todos los materiales, las joyas preciosas que encontraban en Perú, en el virreinato de Perú, Panamá era como el puente, pues por decirlo así, o estrecho que ellos utilizaban para mandarlo, conectar pues con el Mar Caribe y mandarlo hacia España. Por eso hubo ese auge comercial y hubo dos caminos o dos vías para que eso fuera posible. Fue el camino de cruces y el camino real. El camino de cruces fue el primero que jugó un papel importante porque pasaban los tesoros, eran transportados desde, pues como se los dije, desde el Pacífico hasta el Mar Caribe, y este camino contaba de dos trayectos, acuático y terrestre. Comenzaba desde el Caribe, cuando iban para el Virreinato de Perú, pasaban por el río Chagres y posteriormente había un camino empedrado que llegaba hasta la ciudad de Panamá, que hoy actualmente es Panamá la Vieja. Este camino posteriormente pues fue asaltado, fue contrabandeado
y también fue atacado por piratas, porque ya se conocía que esa vía pasaban tesoros y pues fue un punto de interés para los ladrones en esa época. Y posteriormente, como sucedió eso, se dio el Camino Real, que era desde la costa de Nombre de Dios hasta la antigua ciudad de Panamá, que es Panamá la Vieja. También se utilizaba para abastecer los artículos europeos a las colonias y enviar pues los metales preciosos. Al crearse pues esos caminos, también tuvieron que crearse pues poblados que fueron importantes, porque como era el punto de llegada de los españoles que venían con todo el cargamento también de España y también se iba de aquí a allá, se fundó Portobelo, pues la feria de Portobelo en Nombre de Dios. Estas ferias fueron inspiradas en las que sucedían también en México y Perú, que ya también estaban las colonias españolas que comercializaban todo tipo de mercadería que traían de Europa, que traían de México, que traían de Perú. Y por eso se volvieron famosas. La principal fue Portobelo, porque pues Panamá, al ser ese punto de conexión, se reunían mercaderistas de todos lugares también. Y ese auge fue creciendo, tanto así que se prolongaban hasta 2 meses en el año, pues. Se imaginan una feria que dure 2 meses. Wow. Y también la de Nombre de Dios, pero tenía más auge la de Portobelo. También en esa época de colonización se dio el comercio y el contrabando. La corona española, al querer restringir el libre comercio, él no quería que todo el mundo supiera de ese paso de metales preciosos y todo eso, así que lo restringió, lo limitó. Y otras naciones, al darse cuenta que pues estaba pasando mucha, por decirlo así, riqueza por allí, quisieron ir por decirlo así, a robar y mandaban piratas, corsarios, y también hacían ventas clandestinas en otras colonias. Se dieron ataques como por parte de Henry Morgan, que fue en la antigua pues ciudad de Panamá la Vieja, y en Nombre de Dios el corsario Francis Drake. Hay que resaltar que los piratas y corsarios tenían una diferencia. Los piratas podían pues robar, pero era de manera ilegal, y los corsarios lo hacían de manera legal porque Francia e Inglaterra le daban una patente, por decirlo así, un papel que dijera que ellos podían robar de manera legal y nadie podía hacer nada. Y por eso se le llamaban corsarios, algo muy, muy curioso. Entonces, como aquí les puedo mostrar las expediciones. Les puedo mostrar aquí las expediciones y las fundaciones. El Istmo lo denominaron como Castilla de Oro, los españoles, y Colombia, Nueva Andalucía, y Perú, Virreinato de Perú. Y aquí pues podemos ver los lugares que fundaron los españoles, como anteriormente se los mencioné, y aquí el auge comercial. Aquí podemos apreciar el camino de cruces, que era acuático y terrestre. Y acá, Nombre de Dios y Portobelo. Aquí en Chagres, en la desembocadura del río Chagres, se levantó una fortificación llamada San Lorenzo, que los españoles ahí pues tenían guardias y cuidaban que el cargamento que venía de Perú saliera sano y salvo hacia España. Como siguiente punto tenemos, ya casi vamos terminando, la estructura del gobierno colonial y la sociedad de la iglesia. Pues es importante mencionar pues que todo lo que era la corona española estaba también dirigida por la iglesia, y eso mismo afectó pues acá en la colonización.
y la sociedad. ¿Por qué? Porque en cuanto pues a educación, religión, ellos querían que los aborígenes y los negros pues fueran sometidos a como lo mandaba el Papa. Ejemplo, mandaron a los franciscanos, a los jesuitas y a los dominicos que les enseñaran, los adoctrinaran a la religión cristiana, y también para que su formación, porque ellos decían que los aborígenes y los negros eran rebeldes y que tenía que haber una intervención de parte de Dios para que se conductaran. Como primer punto tenemos la organización administrativa de la colonia, el poder político de España sobre Castilla de Oro, que así era como se llamaba, lo llamaban los españoles al istmo, requería de bastante control porque como pasaban muchas ganancias comerciales, muchos tesoros, la corona española quería tener más dominio político aquí en Panamá y tenía dos instituciones, tanto las políticas como la económica. En España estaba la Casa de Contratación, el Consejo de India, que era donde se tomaban todas las decisiones políticas de España para acá en las nuevas tierras conquistadas. Y en América se divide en virreinatos, gobernaciones, los cabildos y las reales audiencias. Y las instituciones económicas eran las encomiendas. ¿Qué eran las encomiendas? Los españoles dividieron, se creían dueños de Panamá y dividieron territorios que se llamaban encomiendas. Y esas encomiendas, por decirlo así, era como una finca o grandes fincas, tenían un caudillo o un líder. Y de ahí viene también el repartimiento, que se repartían a los nativos en tantos números para que esos aborígenes le sirvieran a los españoles como esclavos, como mandaderos, que les hicieran todo. Entonces, también la economía española, gracias a la mano de obra pues, de los negros y de los nativos, se basó en minería, comercio, ganadería y la agricultura. También tenemos la composición de la sociedad colonial, que fue esa mezcla, ese mestizaje que hubo entre los españoles y las colonias nativas de aquí de el Istmo, que dio lugar a diferentes clases sociales. Tenemos a los peninsulares, que eran los españoles nacidos en España, eran los que tenían el más rango, pues, aquí en el Istmo, tenían poder. Los criollos, que eran españoles nacidos en América, y eran hijos, pues, también los mestizos, que eran hijos de los españoles indígenas, los indígenas que trabajaban como peones en minas, haciendas, los zambos, que eran la mezcla entre negros y aborígenes, los mulatos entre los negros y español, y los negros, pues, que eran traídos de África en calidad de esclavos. Podemos ver que todas esas clases sociales poco a poco fueron formando lo que hoy en día se llama crisol de razas. Tenemos esa riqueza, pues, de genes aquí en Panamá, y también posteriormente, pues ya en la época de unión a Colombia, cuando trajeron a chinos, asiáticos, hindúes también, árabes, para construir el canal de Panamá, aún más crece ese crisol de razas aquí en Panamá. Aunque es raza no es un término que actualmente ya en historia, en antropología, sea bien escuchado. Ya no es raza, ahora es etnia. ¿Por qué? Porque fomenta un poco más de respeto a ese, por decirlo así, esa variedad de genes, esa variedad de culturas en el mundo. También tenemos la situación de los aborígenes y negros, que es ahí donde les hablaba de esa opresión del español a los indígenas y también negros. Tanto fue así que los indígenas se cansaron de esa dominancia que tenían los españoles, y ellos
comenzaron a realizar sublevaciones, también se organizaban entre ellos para poder generar resistencia a ese sometimiento que ellos tenían. Y también la etnia negra tuvo diferentes líderes que se llamaban cimarrones porque ellos no querían aceptar ese destino de dominancia. Y aquí tenemos los indomables nativos, el Ponca, Carecuá, Chiapes, Careta, Dolega, Barú y el indomable Urracá. También tenemos los negros cimarrones, Felipillo, Guayano, Mozambique y Antón de Mandinga. Quiero hacerles una pregunta, pues acá en general. Para ustedes, ¿qué significa el diablico rojo en el baile Congo? ¿Algunos saben? Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Se fueron? La verdad no, profa, la verdad que simboliza esa realidad. ¿Los demás saben qué significa el diablico rojo en los bailes del Congo? No, profe. Ok. Bueno, el diablico rojo significa la opresión del español contra los aborígenes y la etnia negra. ¿Sabían ese dato? Primera vez en mi vida que escucho eso. Sí, él por tener el diablico, ese aspecto así como grotesco, ese aspecto de miedo, eso es lo que en el baile se quiere representar, esa dominancia, esa opresión que tuvieron los españoles con los grupos aborígenes y negros aquí en Panamá. Entonces, por eso ellos llegaron a esa sublevación, a esa resistencia, a decir ya no más, no queremos que los españoles nos dominen. Y bueno, continuamos con el rol de la iglesia en la sociedad colonial. Como anteriormente se los dije, la iglesia tenía mucho que ver en la corona española, en su dominio de poder, en sus decisiones, y por eso ellos querían tener ese adoctrinamiento con los nativos, con los negros, porque eran rebeldes y ellos lo veían que necesitaban una intervención rápida de parte de Dios porque, no querían hacer lo que ellos decían. Y por eso mandaron a los franciscanos, a los jesuitas y a los dominicos que realizaron varias obras en la iglesia como la evangelización de los fieles, el registro de nacimiento y de funciones en las parroquias, fundaron escuelas, asilos, orfanatos y la educación. Impartieron lectura, clases para escribir y matemáticas. Se les reconoce a los franciscanos que ellos hicieron mayor parte del trabajo porque también crearon una universidad aquí en el Istmo. Tenemos el legado cultural de la época hispánica. ¿Qué es el legado? Es todo aquello, ya sea en la manera de pensar, manera de convivir, de cultos, ritos, actos que dejó la época hispánica aquí en nuestro Istmo. Como ejemplo, religión y educación. Los españoles dedicaron mucho esfuerzo para adoctrinar, pues como se los mencioné, y a los aborígenes, a los negros, para evangelizarlos y convertirlos a su religión católica. También pues enseñaron a leer, a dominar los números y sus funciones. Pero hoy en día nos podemos dar cuenta que eso aún permanece. ¿Por qué? Porque usted le pregunta a alguien, ¿a qué religión pertenece usted? Le va a decir evangélico o católico, o a menos que tenga pues otra religión. Y pues podemos ver cómo esa influencia española, pues, que evangelizó con la religión católica,
a nuestros aborígenes actualmente, hoy en día, pues nosotros, pues como legado, pues de ese mestizaje, como descendientes, aún vemos esa religión católica aquí en el Istmo. También instituciones políticas y el intercambio entre América y Europa. Los colonizadores nos legaron esa manera de dividir el poder en diferentes, por decirlo así, secciones. Por ejemplo, las gobernaciones, aún nosotros vemos que existe, por ejemplo, la gobernadora de Chiriquí, gobernador de Veraguas, que son representantes del presidente de la República en cada provincia. También los corregimientos, los municipios, los corregimientos que son divisiones del territorio que comprenden una municipalidad o distrito, y los municipios que fueron en ese tiempo cabildos nacionales y que lo figura el alcalde, o sea, lo representa. Y aún tenemos ese legado. Usted dice, bueno, voy para el municipio de Ugaba, pues podemos ver eso, que tenemos esa estructura pues política o de poder, instituciones políticas. Y también de los corregimientos. El otro punto, tenemos el intercambio entre América y Europa, pues como se los he venido diciendo, porque es muy importante. Panamá es un punto de conectividad y al ser ese punto de conectividad, se convirtió más que todo pues en un lugar pues de intercambiar. Y también al ser, por decirlo así, tener esa conectividad portuaria, porque conectaba pues el Océano Pacífico con los caminos que anteriormente mencioné y el Mar Caribe, pues Océano Atlántico, propició a que trajeran de Europa diversos productos y de aquí se mandara también diversos productos. Y no tanto también de Europa, sino de Medio Oriente, Asia, o sea, de tantas esas expediciones, navegaciones que los españoles hacían a otros lugares o intercambiaban allá en Europa también, traían esas especies y productos aquí a Panamá. También traían como el arroz, el trigo, granos, bebidas, como especies también traían la canela, traían azúcar, el olivo, y es importante mencionar que traían también, le trajeron el ganado, cerdos, ovejas, los caballos también, y de aquí de América hacia Europa y los demás continentes enviaban maíz, la papa, el tomate, el cacao, la pimienta, aguacate y tabaco. También es importante mencionar que pues la arquitectura colonial aún se ve. Usted va, pues, otro ejemplo, pues del barrio Bolívar, va a la iglesia, Medalla Milagrosa, usted la ve su estructura, su torre que tiene, también el camino que está, el camino que es como un parquecito. Todo eso podemos ver las influencias españolas, o sea, la manera de la construcción, también de algunas iglesias, como la Catedral Metropolitana en el casco antiguo de Panamá. Todas esas estructuras tienen esa, por decirlo así, creatividad, esa forma, porque son formas específicas que tenía el hombre español pues en construir allá en su tierra natal, que lo trajeron acá a Panamá, que aún se ve. Y las tradiciones y costumbres e idioma. Pues tenemos, pues que heredamos, obviamente, el idioma español de los españoles. Ese es un legado cultural que también pues tenemos. También tenemos diferentes acentos de acuerdo pues a la región. Usted va a Herrera, Los Santos, Veragua, tienen otro acento allá, más interiorano. Nosotros también tenemos nuestro acento. Usted va a la ciudad de Panamá, tiene un acento así como más relajado, más citadino, por decirlo así. Ese es un legado. También tenemos las costumbres, las tradiciones, que se divide pues también de acuerdo a cada región. Usted va a Los Santos,
le enseñan su traje pues típico. Aquí en Chiriquí es la basquiña, le enseñan pues la basquiña, o sea, eso podemos, y bueno, eso no es un legado como tal de España, pero con el pasar del tiempo se fue evolucionando y esa identidad de nacionalismo que se fue forjando en el panameño, cada provincia fue creando su atuendo típico como orgullo panameño. Y podemos pues decir que también pues nos dejaron esas tradiciones, aparte de la religión, la alimentación también tenemos. Los españoles tenían una dieta refinada y pues nos dejaron eso como legado, y también las viviendas. En cuanto a las artesanías, la música, el baile, podemos decir que más que todo en baile, no tanto, pero si nos vamos a Colón, en Colón, la etnia negra, pues de los negros antillanos, de negros africanos, sí fueron dejando ese legado cultural de cuando ellos vinieron en la época hispánica, dejaron ese legado que se ve aún más marcado ahí en Colón y también en Bocas del Toro, ese legado de bailes y músicas como se me fue el nombre del estilo de canción, el calipso, ese. Y tenemos ya como último punto, ya casi estamos terminando, la independencia de Panamá de España. ¿Por qué se da la independencia de Panamá de España? Se da porque comenzaron a surgir ideas revolucionarias e independentistas, no solo en Panamá, hay que decir que en todo Centroamérica. El 15 de noviembre de 1821, todas las naciones de Centroamérica que formaban parte de esa organización fueron independientes, fueron naciones que florecieron. Entonces Panamá, al ver eso, y también los criollos que eran españoles nacidos aquí en Panamá, ya se sentían con esa identidad nacional, ellos sentían que ya pertenecían a Panamá, y también a las causas y los problemas que estaban sucediendo en la corona española, como fue ¿cómo se dice? El ataque de Bonaparte en la corona española. Ellos se dieron cuenta que ellos podían dirigir la nación y ya a la corona española no le estaba importando tanto. O sea, a la corona española le importaba más lo que estaba sucediendo en España como tal, que lo que sucediera pues en sus colonias aparte, pues que de las tierras conquistadas. Entonces le restó poder, y ahí fue donde ellos comenzaron a materializar esa idea independentista. Y pues ya no se sentían españoles y querían quitar ese yugo español. Las causas políticas ya no le hacían como les dije, caso a la autoridad del rey, sino que ellos se bastaban por ellos mismos y sentían que ya eran capaces de poder liderar la colonia, pues acá en el Istmo, que era Castilla de Oro. Y las económicas también, que todo el monopolio comercial de España, ellos lo querían para la corona y no dejaban nada para los criollos pues, y los españoles nacidos aquí en España. Entonces ellos querían ya tener como más dominio económico y político como tal aquí en el Istmo. También otras influencias revolucionarias fueron esas las que anteriormente les dije, que Panamá, al ver que México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, se independizaron el 15 de septiembre de 1821 y ya estaba ese auge, esa idea, ellos también se decidieron que podían ser independientes. También la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias,
en 1776, pues eso ya se venía gestando, también influenció en esa idea. Y la Revolución Francesa, que también fue un modelo intelectual para las luchas de liberación en Latinoamérica, y también eso reforzó los derechos humanos, la libertad, y eso ayudó aún más a reforzar la idea de independencia aquí en el Istmo. Y también las luchas independentistas, como la de los caudillos o líderes, que en ese tiempo pues se les conocía como caudillos, de José de San Martín, que fue un español que ayudó a Chile, a Perú, Argentina a ser una, pues, en un global, pues, independiente de la corona española. O sea que nos ponemos a analizar que ya hasta los mismos españoles nacidos aquí en Panamá ya estaban hostigados de la manera en que ejercían el poder, ejercía el poder la corona española y su proceder tanto en la economía también. Y bueno, también los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos en México fueron figuras que inspiraron pues aquí a los que tenían esta idea de revolución. Tenemos el grito de la Villa de los Santos. En ese entonces, en 1820, ya la imprenta estaba aquí en Panamá y algún entendido que tenía alguna idea revolucionaria, artículos de la ciencia, también la ciencia ya estaba bastante pegada en ese entonces, se publicaba en la circulación del primer periódico o primer diario aquí en Panamá llamada La Miscelánea, que es donde se comenzaron a divulgar las opiniones políticas de diversos personajes revolucionarios. Y entonces eso ayudó a que aún más esa idea se comenzara a materializar, y el gobierno español, o sea, ya todos estaban en contra del gobierno español establecido aquí en Panamá. Podemos hablar de Francisco Gómez Miró, que él fue el que publicó, él fue el entendido político que publicó el manifiesto, el cual promovía esa independencia de Panamá, de España, e incitó también a la Villa de los Santos a iniciar la primera gesta independiente de Panamá en los primeros días de noviembre, que se llegó a concretar el 10 de noviembre de 1821. El colectivo de los Santos escogió como, pues por decirlo así, precursor o figura a Segundo Villarreal para él dar esa declaración libre y soberana del Imperio Español. Muchos se dicen, pues hay una leyenda pues colectiva de Rufina Alfaro, que Rufina Alfaro fue una chica de los Santos que andaba con un español, un guardia español, y que ella lo enamoró, pero de forma, por decirlo así, para poder luego, pues con todo su grupo, invadir o sea, ella fue como con un fin, con un objetivo. No era un amor real, sino ella tenía pues sus planes con todo su grupo para poder invadir ese cuartel español y poder dar así el grito de independencia, y los que tenían la idea de independencia, gobernarse de ese cuartel y que los españoles quedaran deshabilitados de cualquier poder, tanto de armas y pues poder político. Pero realmente fue Segundo Villarreal el que dio por decirlo así, declaró esa idea de libertad y soberanía del Imperio Español. ¿Habían escuchado esa leyenda de Rufina Alfaro? ¿Me escuchan? Hola. No, yo no la había escuchado. Ok, sí. Bueno, entonces continuamos con el Acta de Independencia. Fue redactada
por don Manuel José Hurtado, ilustre educador diplomático, y por medio de este documento, Panamá declaró formalmente su independencia del Imperio Español el 28 de noviembre de 1821 y se unió a Colombia. Ojo, se unió de manera, consciente a Colombia. Y todas las provincias del territorio del Istmo de Panamá pertenecieron al Estado Republicano de Colombia, cuyo Congreso, pues, en el Congreso que ellos hacían de tomar decisiones, iba como representante de Panamá un diputado. O sea que nosotros en ningún momento fuimos independientes de ningún imperio, pues en ese entonces. Salimos de la gobernación de la corona española para caer en la gobernación de la República Federal, pues, o Republicana de Colombia. Y pues también Panamá pues tenía que tener un líder, un jefe, y ese jefe fue José de Fábrega, jefe superior del Istmo, coronel que fue de los ejércitos españoles, y el Istmo comenzó a formar reglamentos económicos y leyes vigentes que regularizaran la sociedad en Panamá. Entonces, podemos ver cómo la independencia de Panamá se fue gestando de una idea de querer ser autónomo, de querer ser libre de esa opresión que tanto los españoles nacidos en Panamá se vieron afectados y ya no estaban de acuerdo con la corona española. Bueno, chicos, esos fueron los temas de la unidad 1 y 2. No sé si alguno tiene una pregunta, alguna intervención, participación. No sé si me pueden dar sus opiniones de la clase de hoy, qué les pareció, si aprendieron algo nuevo. Estábamos refrescando los conocimientos anteriores que se dio en primaria, secundaria. Si alguno quiere dar alguna opinión, estamos en confianza y pueden darlo tranquilamente, no tengan pena de participar. Sí, buenos días, profesora, una vez más. Muy interesante la clase de hoy. Y como tú dices ahora, retroalimentando la clase pasada, porque ya no sé hace cuántos tiempo tienes que di esa clase y bueno, he aprendido algo nuevo como ese muy interesante, ¿verdad? Lo que simboliza lo diabólico y eso. Exacto, sí. Sí. Es muy importante. También con respecto a lo que es la edad de piedra, edad metálica, yendo allá, más allá, a veces como la ciencia, ¿verdad? Trata de confundir como con eso de que nosotros provenimos de ese tal simio, ¿verdad? Pero sin embargo, en otra parte venimos de una creación. Exacto, así es. Y eso a veces lleva mucho a la confusión. Sí. Y viéndolo a punto de vista, tiene coherencia y tiene lógica, pues que bueno, por cada edad se iba transformando, poniéndolo a ver, observando hasta allá, tiene ese sentido, ¿no? Sí, esa evolución de pensamiento más que nada, Ajá. de ver la vida, de ver el entorno. Sí. Bueno, eso sería mi aporte con respecto, bueno, acá hay más, pero sé que alguno quiere participar. Sí, está bien, muchas gracias, Evaristo, por su intervención. ¿Alguno más quiere dar su opinión? Ya nos falta nada más un minuto para concluir, porque sé que tienen clase con otra profe. ¿Nadie más?
Bueno, eso sería todo el día de hoy. Ya saben las asignaciones que tienen que entregar. Recuerden que son 4. Ustedes las pueden desarrollar en Canva, Padlet, PowerPoint, Word, en el formato que a ustedes se les haga más fácil. Gracias por su atención, por su tiempo. Y nos veremos el día 30, primero Dios, con la unidad 3 y 4. Y que pasen una bendecida y feliz semana. Hasta luego. Bendiciones, chicos, que les vaya bien. Gracias, hasta luego, profesora. Bendiciones. Hasta luego. Amén. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Bendiciones. Hasta luego. Amén. Excelente Gracias. clase. Qué bueno, me alegro. Hasta luego.